Muy buenos días a todos. Mi nombre es Armando Lara, junto con la Iglesia Virtual Internacional La Red, y tenemos una ONG acá en Estados Unidos de América que se llama Impacto Comunitario. Somos un equipo de pastores y ministros que amamos a Dios, hermanos en Cristo, familia de Cristo, y parte de lo que hacemos es que nos apoyamos entre nosotros, nos gusta orar el uno por el otro. Y recordándoles nuestra misión, unidos en amor, uniendo ideas y recursos para transformar individuos y naciones con el poder de Dios. Recientemente hemos terminado lo que se llama un entrenamiento de vida intensivo, vida intensivo, donde vimos 8 áreas del ser humano. Y muy pronto vamos a hacer seguimiento con ese material. Estamos preparando un equipo que les va a ayudar a cada uno de ustedes. Nos vamos a ayudar, perdón, porque cuando nosotros apoyamos o ayudamos a otras personas, también nosotros crecemos. Es por eso que es muy emocionante para su servidor compartir con otras personas, porque a medida que yo comparto, también se me desafía en qué estoy creciendo, a dónde voy, cómo estoy tratando a mi esposa, cómo estoy trabajando en mi comunidad, cómo está mi relación con Cristo. Ese tipo de preguntas son las que nosotros enfrentamos, tu servidor enfrenta cada día. ¿A qué le voy a dedicar mi hora? No tanto como de dónde va a venir el dinero, tanto como a qué le puedo dedicar mi tiempo a Dios. La Biblia dice en Mateo capítulo 6, que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas se nos darán agregadas por añadidura. Todas las cosas que los gentiles buscan, dice. Pero una de las cosas que hemos estado descubriendo es qué es el reino de Dios y su justicia. Significa que solo tengo que orar todo el día en casa y no salir, ayunar todo el tiempo, no buscar trabajo, o no buscar ingresos, fuentes de ingresos. ¿Qué significa el reino de Dios? ¿Qué significa buscar el reino de Dios? Ese tipo de cosas estamos descubriendo. Un anuncio que también tenemos que hacer el lunes, el siguiente lunes. Estoy hablando muy rápido, Rosa. Oh, ahí estamos bien. El siguiente lunes tenemos lo que se llama, vamos a comenzar el Redescubriendo el Reino, el módulo de Redescubriendo el Reino. Y lo que vamos a hacer es que personas como ustedes, si está interesada, les vamos a dar la oportunidad que expongan un capítulo del libro que vamos a estar leyendo. Y pues esa es una invitación abierta para que si usted quiere participar, usted es más que bienvenida o bienvenido. Esta mañana estoy muy contento, estoy muy emocionado, feliz. No sé qué adjetivos usar, pero estoy muy contento de que con nosotros está Pastor Sebastián y su esposa Francisca, que viven allá en Honduras, una familia del reino. Recientemente se les dio a ellos la oportunidad de representar a su comunidad en un proyecto de construcción de un depósito de agua, me parece que es. Imagínense, tal vez son unas 1,000 personas, 1,000 familias. Voy a decir el número, no sé el número de la población, pero me cuenta Pastor Sebastián que le preguntaron a los que llegaron, a los que se congregaron para el proyecto, a quién iban a poner de representante o de presidente del proyecto. Y hubo 3 candidatos con grados de educación, llamémosle universitaria, por decirlo de esa forma. Y a alguien se le ocurrió también, a Dios, ¿no? A Dios se le ocurrió poner de candidato a pastor a nuestro pastor Sebastián y a su esposa Francisca. Y el pueblo eligió a pastor Sebastián como representante. Es un gran Pastor, privilegio. le interrumpo Adelante. Sí, para por favor. añadir algo. A ver, Eh, claro, claro. sí, yo estuve en la reunión y Mm, hoy va a oír esto el pastor Sebastián.
porque yo salí de la reunión, o sea, no estuve hasta el final. Y cuando yo salí, y porque mi hijo lo puse a que conduciera él hacia la casa, entonces cuando me subí al carro dije yo, yo hubiese propuesto al pastor Sebastián. Pero escuche esto, todavía no se ría, pastor. Entonces dije yo, pero si yo propongo al pastor Sebastián, entonces me van a proponer a mí también. Entonces, entonces el asunto está que al siguiente día, cuando yo vine a la casa del suegro, el suegro me comienza a decir que fue al pastor Sebastián que eligieron como presidente. Y le comento yo la situación, ¿verdad? O sea que verdaderamente era un plan de Dios. Excelente. Bendito sea Dios. Gracias, gracias. Bien, y tú, ¿sabes tú el tamaño de la comunidad, Antrejo? Sí, sí. Bueno, la comunidad, hay más de 850 familias, que Ok. sería un promedio por cuatro, digamos, 8 por 4 a 32. Bueno, han dado Tres más mil o dos, menos como, 3,000 a no, 3,200 personas. sí, no, creo que hay más, como unas 12,000 personas en todo el municipio. Oh, man. Sí, sí. No, Bueno, pues y ¿para qué? O sea, es un buen prospecto, sabemos que va, bueno, Dios lo va a respaldar mucho ahí. bien, esa es una gran noticia. Entonces, por favor, recuérdense que la oración es importante y nuestros líderes, así como también Antonio Trejo, también representa su comunidad donde está. Estos pastores necesitan nuestras oraciones porque, como ejemplo, usted le podría dar a ellos 5,000 lempiras. Vamos a poner un ejemplo. 5,000 empiras que le apoyan a comprar, voy a decir, una gallina. No, no conozco los precios, solo estoy poniendo un ejemplo nada más. Supongamos que usted dice, bueno, está bienísimo, les voy a enviar 5,000 empiras, pero no voy a orar por ellos porque no me da tiempo para orar. Nosotros creemos que la oración es importante, así como los recursos financieros, pero también, por favor, recuerde de orar por nosotros. Nosotros estamos buscando el bienestar del pueblo, el bienestar de las familias, y eso nos pone enfrente de la batalla. Así que, por favor, mantenga los nombres de Pastor Sebastián y Francisca en Honduras, así como de Antonio y Glenda Trejo allá en Honduras también. Así que veamos, eso me pone en el punto de lo que es la el tema del día de hoy. Me parece que Pastor Sebastián va a continuar con nosotros el día de hoy. Disculpen el ruido, estoy en el carro. Pero Pastor Sebastián ha estado trabajando en un tema emocionante para mí, que es un cristiano como soldado o el cristiano como soldado. Y le voy a ceder a él el tiempo, el micrófono, como él lo haga, es su estilo, es su forma de ser. A propósito, Pastor Sebastián, no sé si ya está en línea, pero eh, admirablemente, Antonio, los vídeos de Pastor Sebastián y Francisca, su esposa, es uno de los que más personas han visto. Es admirable cómo el tema de un cristiano como soldado está recibiendo aceptación, porque ¿qué hace la gente? Lo oye y lo comparte. Eso es lo que queremos. Queremos que más gente escuche la importancia de estos temas que desarrollamos en Desayuno con Campeones, porque ya basta de que le demos tanto espacio a malas noticias y que no nos tomemos el tiempo a compartir las buenas noticias. Y el tema de un cristiano como soldado para mí es emocionante, especialmente de alguien que conoce de la milicia y del entrenamiento en el mundo natural. A Dios sea la gloria, Sebastián y su esposa han podido entonces comprender mejor cuando la Biblia habla de lo que es la guerra espiritual, en lo espiritual y en lo natural. Así que estoy muy
muy emocionado. Pastor Sebastián, adelante, por favor, si ya está listo, pues interrúmpame en cualquier momento. Así Gloria a que, Dios, gloria a Dios. aplausos. ¡Uhú! Sí, una bendición, ¿verdad? Poder estar nuevamente con este tema, el cristiano como soldado. Y es algo tan importante y algo tan maravilloso lo que Dios hace y lo que Dios está haciendo. Y hemos estado hablando en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 3, versículo 3 al 7. Y en el texto de Timoteo, del principio, Pablo desarrolla su paternidad apostólica y tomó a Timoteo como un hijo fiel y le da instrucciones precisas de su desarrollo en 3 etapas que marca su identidad como obrero del Señor. Estos consejos apostólicos le muestran a Timoteo y a nosotros el camino que tendremos que desarrollar para que nadie ni nada nos tome por sorpresa. Estas 3 etapas nos van a dar una enseñanza que nos ayudarán a entender y mejorar cada día de nuestra vida, nuestro caminar en las cosas de Dios. Y hemos estado hablando, ¿verdad? El paso de cómo formar un soldado, cómo formar un policía. Y en nuestra vida actual, nosotros necesitamos formarnos como obreros del Señor y a escuchar y a formarnos día tras día. A mí me llama tanto la atención y hemos estado hablando en este tiempo atrás, cuando un soldado se forma. Un soldado se forma en primer lugar con el área de disciplina. Y la área de disciplina se fomenta desde el principio. Cada uno de nosotros debemos de formarlo como hijos de Dios y como seres humanos para poder desarrollar las cosas cada día. Cuando un soldado se está formando, se empieza a formar de su carácter, su temperamento, su disciplina y su obediencia. En la vida cristiana nosotros lo mismo. Y allí dicen 3 etapas. Y la primera etapa que uno forma es cuando entra al batallón. Y el siguiente le podríamos decir cuando entramos a la iglesia. Cuando nosotros aceptamos a Dios como nuestro Salvador, desde ahí empezamos a tener una etapa diferente y a formarnos, a formar nuestro carácter, a formar nuestra disciplina, pues tanto el pastor nos empieza a enseñar cómo vamos a caminar en la gracia de Dios, cómo vamos a caminar y cómo vamos a formar nuestro carácter y nuestra obediencia hacia Dios. Y si nosotros lo podemos ver en la primera etapa, un cristiano, ¿cómo entra a la iglesia? Si lo podemos ver, por ejemplo, un soldado cuando entra al batallón llega súper peludo y súper barbado. Primero, lo vamos a poner este ejemplo. Y de ahí, la primera fase que le hacen a uno es cortarle su cabello. Y lo dejan a uno totalmente pelón. Le quitan su cabello, ahí no hay excusa. Le puede haber gustado que había que ponerse el hongo, había que quitarse había que ponerse rayitos, ahí no, es un solo corte. Cuando ya iniciamos en el evangelio, se nos empieza a cortar muchas cosas en nuestra vida. Y tenemos que dejar nuestra forma de vivir y dejarnos formar tal como la palabra nos empieza a enseñar. Hay errores, hay malas palabras y hay muchas cosas que nosotros tenemos que quitarlas. La siguiente fase que se hace en el ejército es la forma de caminar.
La forma de caminar, le enseñan una disciplina correcta, al 100%, cómo usted va a caminar, cómo usted va a empezar a llevar su forma de vida, cómo va a empezar usted a ver la vida cristiana en un soldado. Entonces, estamos hablando de su forma de caminar. Su forma de caminar se lo empiezan a enseñar a uno cómo empezar, cómo se va a presentar ante una sociedad, cómo se va a presentar ante a quién va a servir muchas veces. Entonces, el caminar de un soldado, entonces, el caminar de un cristiano, ¿cómo debe de ser? ¿Cómo debe de aprender a sentarse? ¿Cómo debe de aprender? Y hay muchas cosas que como hijos de Dios, nosotros queremos hacer prácticas que antes los hacíamos ya en el nivel cristiano, y en el nivel cristiano no debe de hacerse esas prácticas. Entonces el soldado se forma. La siguiente etapa que se forma en un soldado es, bueno, dijimos la presentación, ¿verdad? El caminar. La siguiente, el vestuario, ¿verdad? Y el tercero es cómo usted va a empezar ya a trabajar con la gente. Siguiente, si nosotros logramos a formarnos en esa forma como un verdadero soldado, y nos formamos como un verdadero cristiano, llegamos a la siguiente etapa de cómo ascender. Por ejemplo, en el ejército, si asciende a ser en la escala de le diría por ejemplo, del nivel superior, ingresa de cadete a subteniente o a su inspector. Y en el nivel bajo, como por ejemplo uno entra como soldado, empieza a iniciar como cabo, y en el nivel policía como clase 1. Entonces ya empieza a ascender. ¿Cuál sería el ascenso en el nivel cristiano? Ya empieza a ascender ya como un líder fuerte. Pero tiene que pasar esos procesos. Los procesos tienen que pasarse de formación. Y cuando el Espíritu Santo a uno lo empieza a formar, uno tiene que empezar a obedecer netamente lo que el Espíritu Santo le está diciendo. Usted tiene un llamado, dice, y ahí si nosotros lo podemos ver, lastimosamente no tengo la presentación, pero dice, hoy comenzamos a ver la etapa del soldado de Cristo. Hoy hay parámetros que Dios nos da para que seamos dignos de aquel que nos llamó a la armada del cielo. Y sabemos que es, y sabemos, dice que es hermoso estar en el ejército de Dios, porque tenemos asegurado la victoria, pues Jesucristo, nuestro capitán, nos ha pedido, no ha perdido ninguna batalla. Dice, formamos parte del ejército de los triunfadores. Hoy comenzamos. Si nosotros podemos ver, cuando ya entramos al evangelio, nosotros empezamos a comenzar y empezamos esa etapa en realidad de ser formados. Simplemente cuando nosotros iniciamos a entrar a la primer reunión cristiana y el pastor está predicando y está enseñando, desde ahí uno tiene que comenzar a notar. Uno tiene que empezar a llevar su libreta. El cristiano definitivamente, amados pastores, amados líderes, debemos de enseñarle a que ande su libreta, a que ande su lápiz y que empiece a notar. Si empieza a notar, él va a empezar a formarse. Y lo mismo cuando ya empiece, el Señor lo empiece a escoger para ser ascendido. Por ejemplo, en el nivel cristiano, ¿cuál es la primer fase que uno entra? La primera fase es ser un líder, porque el pastor le ordena, le dice, hermano, vaya a compartir palabra a la familia tal, ¿verdad? Vaya a compartir palabra a la familia tal. Y entonces este hermano ya empieza a formarse.
Y de ahí él empieza el proceso, porque cada palabra que predique, se va a empezar a formar. Porque definitivamente, si lo podemos ver, pastores, en el nivel cristiano, yo no sé si a usted le pasó a Pastor Armando o a los demás pastores les ha pasado esto. Cuando usted predica, ¿quién lo está esperando en la calle? Lo está esperando el enemigo. Entonces, para probar lo que usted dijo en el mensaje. Entonces, es bien importante que nosotros desde ahí entendamos que nosotros empezamos a ser formados como un soldado de Jesucristo. Y el Señor nos empieza a formar. Hay muchas veces podemos decir, wow, le tenemos que vivir la palabra. Y si usted lo está viviendo y empieza a obedecer usted va a empezar a formar su carácter al 100%. No sé si hasta ahí podemos tener alguna pregunta. Sí, gracias, gracias. Entonces, pastor, lo que estoy entendiendo es que cuando yo escucho una enseñanza o escucho un consejo, lo escucho a usted, que usted me dice, como ejemplo, Armando, es necesario que cambies tu forma de hablar o cambies tu forma de pensar. Y yo digo, sí, señor, está bien. Estoy entendiendo que cuando yo salgo a la calle, ya el enemigo está esperando cómo va a ser mi reacción, ¿verdad? Es decir, el enemigo va a probarme con tal vez ponerme escenas donde yo voy a reaccionar y tengo que buscar cómo reaccionar de acuerdo a lo que usted me instruyó, no de acuerdo a cómo yo era. Eso se llama tentaciones. Así es como un cristiano es tentado entonces. Si no sé si me di a entender en la pregunta. Sí. Excelente. Es buena pregunta, pastor, porque definitivamente si usted puede ver, desde ahí usted empieza a ser formado. Por ejemplo, hay líderes, cuando ya usted como pastor le dice, caballero, hermano, porque no decimos caballero, ¿va? Nosotros en la iglesia siempre decimos, hermano, quiero que vaya a compartir palabra a tal comunidad. Y usted todavía, él no está ascendido a ser pastor, todavía no, porque no se sabe si tiene el llamado. Entonces, cuando comienza, por ejemplo, lo mismo en el ejército. En el ejército a uno le dan instrucciones y le dicen, caballero, va a ir a tal parte, va a cumplir esta misión y va a ir a hacer un allanamiento o va a ir a hacer una captura. Entonces, si él no entendió, porque y no obedeció tal como le dijeron y va a cometer error allá, no le vuelven a dar esa oportunidad y tampoco no lo ascienden, ¿verdad? Entonces lo mismo es en el nivel cristiano. En el nivel cristiano, usted como pastor ya sabe que él es bien activo y todo eso, de cuando ya va al campo a realizar su trabajo, de cuando regresa, bueno, por lo general el enemigo lo va a estar esperando. Entonces lo va a empezar a azotar. Cuando lo azota, él va a decir, no, me siento mal y hay que liberarlo y hay que hacer un montón de cuestiones. Entonces él va a empezar ya a decir, no, ya no sigo. Por cierto, él va a decir, ya no sigo, pastor, no, esto no es para mí. Entonces ahí es cuando el cristiano normal termina como un soldado, no asciende. Entonces, en el nivel cristiano, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a procurar, que el verdadero hijo de Dios tiene que aprender a ser un hombre obediente. Pastor, ¿puedo? Con todo gusto, puede hacerme otra. Sí, bueno, realmente es algo bien profundo este asunto, o exactamente su tema, pastor. Mientras usted estaba hablando, yo estaba pensando, ¿por qué en sí, por qué deberíamos o por qué existe ese comportamiento entre los creyentes en rebelarse hacia el entrenamiento, vamos a usar la palabra,
que nos trae mayores beneficios, lo voy a hablar de esta manera, mayores beneficios que los beneficios que se adquieren de una manera terrenal. No sé si me entiende, pastor. Así es, sí. Porque, o sea, la trascendencia de la figura que estaba usando Pablo ahí, porque está hablando de un creyente como un soldado. Entonces, el creyente debería de ser, o sea, así como está explicando usted, o sea, muy disciplinado, ¿verdad? Muy ordenado. Y sobre todo, me parece que la característica que realza Pastor Sebastián, según lo que usted está diciendo, es el aspecto de la sumisión. O sea, en sí, alguien de mayor rango le da órdenes a alguien de menor rango y las órdenes tienen que cumplirse. Entonces, en sí, ¿por qué entonces nosotros los creyentes no comprendemos la magnitud de esa enseñanza? Sería la pregunta, ¿verdad? Porque verdaderamente deberíamos de darnos cuenta que tendremos mayores beneficios, mayores frutos y nos pondría en una mejor posición en el reino de Dios, ¿verdad? Como creyentes victoriosos. Así que, pastor, es un gran tema y muy profundo y muy práctico a la vez, bueno, en sí, con nuestras reflexiones, ¿verdad? Claro, nos lleva a que el tema se vuelva muy práctico. Así que adelante, pastor. Sí, y es algo tan bonito, tan precioso, porque definitivamente si nosotros lo podemos ver, en el ejército se mantiene una disciplina y una disciplina intacta, ¿verdad? Entonces, el que va a ascender a un grado inmediato, por ejemplo, en el ministerio, o llámese como se llame, por ejemplo, iniciamos, ¿cómo asciende un pastor a un nivel ya apostólico? ¿Cómo asciende un pastor a un nivel ya profético? Recuerde, pastores, que muchos de nosotros hemos pasado procesos. De cuando usted pasa procesos y logra a captar todas las instrucciones, por ejemplo, el siguiente proceso, usted anhela hacer el nivel profético, usted llega al siguiente nivel. Por ejemplo, estábamos hablando la vez pasada de que iniciamos el curso de tesón. Entonces, en el curso de tesón, usted va a pasar hambre, usted va a pasar frío, usted va a pasar tantas cosas. Entonces, la primer comida que le salga, esa comida va a comer cuando vamos en ese proceso, porque vamos en la